Ok, a ver, vamos a ver si está todo funcionando bien. Aló, aló, sí, ahí hay salida. Listo. Entonces, ya siendo las 8 de la noche, vamos a avisar a la gente del grupo nada más que ya empezamos. Listo. Entonces, tengan buenas noches, maestros. Acá otra vez Probatronic haciendo los webinars gratuitos de los viernes, tocando temas cortos de electrónica aplicada a las computadoras de los vehículos ligeros, pesados. Ya de a poco iremos abarcando temas así mejor organizados. Por ahora que estamos iniciando, hemos pensado iniciar pues con los componentes electrónicos más básicos y que nos encontramos regularmente fallas en las placas de las ECUs, que en este caso son los MOSFETs, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, ahí mientras la gente se va uniendo, el día de hoy vamos a ver lo que es el webinar gratuito Fuente Boost Elevador con MOSFETs en ECUs, ¿ya? Pero antes, mientras esperamos a los compañeros, quería también mencionar pues de que ya teníamos del curso de programación de Katag que estamos organizando para este 18, ya se llenó los cupos y hemos abierto una nueva inscripción para este 25, ¿no? Entonces prácticamente estamos anunciando la segunda fecha para este curso. Y bueno, para ir comentando rápido de esto nada más y luego ya empezar con todo con el webinar. En este curso pues vamos a trabajar para formarte el criterio de un tuner profesional, con lo que podrás identificar sin problemas los protocolos de comunicación del K-Suite, que es el programa del Katag, para cualquier ECU, para poder leer o escribir a través del hardware, el equipo Katag. También te explicaremos los casos de error que arroja el K-Suite. A veces, por ejemplo, puedes equivocarte por elegir un plugin diferente, o de repente algún cable de comunicación no está bien puesto, ¿no? Entonces todos esos escenarios van a aparecer al momento de trabajar con una ECU. Asimismo, también te vamos a orientar pues sobre cómo realizar las conexiones más complicadas del modo boot entre el Katag y el microprocesador, ¿no? Esa es, digamos, la conexión más difícil que existe en esta labor, ya que ahí de repente vas a tener que soldar pines, y pines muy finos. Entonces de eso vamos a orientarte. Pero bueno, tampoco ahí queda el asunto, ¿no? También un buen tuner de ECUs debe de trabajar siempre organizado, y para esto hemos preparado para las personas que amablemente se van a inscribir un software de gestión de archivos de lectura y escritura del Katag. Esta herramienta pues te va a permitir ordenar tus archivos resaltando las principales características, como son código de microprocesador, código de placa, nombre de fabricante, motivo de lectura, bueno, y entre otros más. Entonces, maestros, no se pierdan esta oportunidad de desarrollarse como tuners para ECUs. Y bueno, nada más que decir, y los esperamos en el curso. Entonces ahora sí vamos a iniciar, vamos a poner pantalla completa para que se vea a todo su esplendor esta diapositiva que hemos trabajado. Entonces, el contenido de hoy va a ser, pues, como siempre, los parámetros del MOSFET para recordar lo que hemos estado haciendo. Luego vamos a recordar muy rápido lo que hicimos la semana pasada, que fue la fuente buck, es decir, la versión reductora, que es, digamos, lo que acá se le conoce como el regulador de voltaje. Pero en realidad incluso una fuente de elevación, una fuente bus elevadora, también es un regulador de voltaje. Solo que la diferencia está entre
el voltaje de entrada versus el voltaje de salida. Luego veremos algo del circuito básico, componentes que involucran a esta fuente de elevación de voltaje y bueno, un ejemplito. A ver. Bueno, ya de nuevo mencionar que transistores, hay diferentes tipos de transistores. El BJT, que es el que digamos se conoce de forma más general, a ese se le llama transistor, pero en realidad su nombre real es transistor BJT. Luego está el transistor MOSFET o MOSFET simplemente, y bueno, luego está el transistor IGBT, que también lo vamos a cubrir después. También aparece en algunas etapas. Luego, bueno, acá tenemos la disposición del MOSFET. Es un elemento, una pieza electrónica de 3 pines. Tiene una puerta de control que se le suele llamar gate. Por el drain entra la alimentación, la energía positiva, y por el source se conecta por lo general a tierra. Luego habíamos hablado también de los parámetros que están dentro de lo que es el manejo de un MOSFET. Por ejemplo, vimos en la primera charla que tuvimos del MOSFET que era muy importante conocer estos parámetros para saber con criterio cómo reemplazar un MOSFET por otro, ¿no? De códigos diferentes. Eso en el escenario en que no tengas contigo la misma pieza, ¿no? Digamos que llega una EQ malograda, tiene un MOSFET ahí que entró en corto, ves el código, preguntas entre los colegas, nadie tiene, y bueno, para levantar esa unidad tendrías que buscar un MOSFET equivalente, ¿no? Y entonces, para no dañar la placa, el microprocesador, tienes que tener un criterio adecuado para reemplazar ese MOSFET. Y eso te conlleva a conocer pues estos parámetros, ¿no? Que son la tensión máxima de drenaje fuente, la corriente máxima de drenaje, la resistencia interna de pérdidas, el voltaje umbral de compuerta, el BGS, y con eso es suficiente. Y bueno, el webinar de aquella oportunidad está colgado ahí en el repositorio de YouTube de Probatronic. Y luego ya en el grupo de WhatsApp de los webinars, ahí también lo vamos a publicar, y obviamente también este video lo subiremos. Bueno, también recordar que el MOSFET tiene 3 regiones de trabajo. La región de zona de corte de corriente, o sea, donde no hay corriente, que sería acá abajo donde estoy moviendo la manito. Esta zona de abajo, esta raya horizontal, ¿ya? Ahí no hay corriente, prácticamente corriente ID sería 0 absoluto. Luego tenemos la región, esta de color verde, la región lineal, óhmica o resistiva, que es donde se recomienda trabajar siempre con el MOSFET. Ahí es donde te recomiendan trabajar, porque el voltaje entre drenador y source no es muy alto, y al no ser alto favorece en que la temperatura del MOSFET sea baja. Requerirá una disipación quizás hacia la placa, como hacen los ingenieros que diseñan las EQUs. Mientras que la región de saturación, que es la zona rosada, ahí es donde vas a sobreexigir al MOSFET. Pero eso, como te digo, esto más que nada es para un tema también de saber reemplazar, ¿no? El MOSFET. Como les mencionaba, la idea es conocer los parámetros, y eso lo vimos en la webinar 1. Ahí se desarrolla con más amplitud todo eso. Acá ahorita es un mero repaso. Luego también teníamos que los MOSFETs pueden trabajar en modos de conmutación, ¿no? Para prender una lámpara o disparar un motor con un pulso lógico, 0,1 lógico, o digamos en voltaje sería 0,5 voltios, podías hacer esa maniobra.
Ahora, aprovechando precisamente el modo de conmutación de los MOSFETs, es que luego aparece la idea de hacer esa conmutación, pero a muy alta velocidad, a muy alta frecuencia. Entonces, ahí es donde nace la fuente Buck, que es la reductora. O sea, digamos que acá tienes 12 voltios y a la salida tendrías una regulación de 5 voltios, o sea, un voltaje menor. O la fuente Boost, que es lo contrario, simplemente es que si alimentas con 12 voltios, puedes tener a la salida 60 voltios, por decir así. Naturalmente, acá lo que se sacrifica es la corriente, ¿no? Pero ese ya es un tema a nivel de diseño. Pero no está de más mencionar. Y el elemento que se suele utilizar con mayor preferencia para precisamente hacer la conmutación viene a ser el MOSFET, debido a sus características de disipación de energía, que son más favorables frente al BJT. El IGBT también, pero el IGBT te permite manejar más potencia todavía ahí. Entonces, vamos a entrar ahora ya a la fuente Buck con dicho preámbulo. Entonces, recordemos este diagrama, así nomás, miren, acá está la fuente, acá tenemos un inductor, acá está el elemento conmutador, un diodo que mira hacia la carga, y acá afuera un condensador que va a ayudar a rizar pues cualquier cambio abrupto de voltaje, y acá finalmente la carga. Entonces, eso es exactamente lo que tenemos acá, voltaje de entrada, pero acá ya no está el switcheo, ¿no? Un conmutador, sino que acá ya ponemos un conmutador electrónico, que vendría a ser el MOSFET, y que lo vamos a controlar a muy alta frecuencia, en el orden de 100 kHz para arriba. ¿Ok? Entonces, acá por ejemplo en este caso, que era la fuente reductora, teníamos acá el diodo que se ponía en antiparalelo, y luego el inductor ya hacia la salida junto con el condensador, ¿no? Esto era por un tema de cómo se generaba el corte del voltaje. Y ahí también vimos en las piezas, ¿no? Como por ejemplo acá ya existe un módulo que incluye acá un integrado que ya hace esa labor, ¿no? Tiene ya internamente un control de PWM, y lo único que tenemos que hacer nosotros es acá setear el voltaje con este trípode, y tendríamos, ¿no? la regulación en Buck, o sea en reductora. También vimos en una EQ las piezas de una fuente Buck reductora. También lo vimos ahí en esa oportunidad la semana pasada. Entonces, ahora vamos con la fuente Boost, que es el tema de hoy día. Miren la diferencia. Fuente de entrada, inductor de arranque. En el caso anterior de la fuente Buck reductora, el inductor estaba al final, ya hacia la carga junto con un condensador. Acá sin embargo está antes, ¿ok? Está antes, lo vamos a encontrar antes. Entonces vamos a ver o sea, si tú encuentras en tu EQ un inductor grande, un inductor de potencia, o sea, no los chiquitos como estos, ¿no? Estos eran, en el caso de las Buck no necesitas un inductor muy grande, pero si tú encuentras un inductor grande en la EQ, se trata en un 90% de una fuente Boost. Luego vas a encontrar, pasando el inductor, vas a encontrar sí o sí un elemento conmutador que podría ser un MOSFET, podría ser un driver, un integrado driver, ¿ok? Que tenga incorporado el MOSFET. Luego, ahí nomás, como dentro de ese mismo nodo, vas a también encontrarte el ánodo de un diodo. Entonces, y bueno, acá faltaría un condensador, pero digamos que estos tres elementos forman lo básico para tener
una fuente de elevación, una fuente de boost. Entonces tendríamos un inductor, un elemento conmutador que podría ser un MOSFET y un diodo. ¿Ok? Entonces, acá por ejemplo, esta flecha roja lo que nos indica es que tenemos dos estados, ¿no? Recuerden que el MOSFET se va a comportar como un elemento conmutador. Entonces, en alguna oportunidad va a estar conduciendo corriente, o sea, va a cerrar circuito, y en otras va a abrir circuito. Cuando cierra circuito, ¿qué tenemos? Vamos a tener que la corriente va a circular nada más por acá, no pasando por acá. Va a circular solamente por acá y consiguiendo que carguemos el inductor. Luego se abre ese camino que habíamos cerrado con el MOSFET, ese canal se abre. Al momento de abrir, el inductor va a encontrar el camino hacia la carga y va a liberar con mucha fuerza la energía almacenada, logrando alcanzar voltajes superiores a su voltaje de entrada provenientes de esta fuente. Entonces, ese cambio abrupto luego es conmutado a tan rápida velocidad que ya es posible controlar y regularlo. O sea, tener de repente 60 voltios estables, de repente tú ahí configuras algo, porque ahí venden fuentes, también venden fuentes elevadoras. Entonces tú, así como en una fuente de regulación de baja, o sea un back, también tú seteas el trimpo y te baja el voltaje y se queda estable. En el caso de la elevadora también, ¿no? Tú puedes setear un trimpo y el voltaje sube y se queda estable. Naturalmente esto tiene bastante matemática que no viene al caso tocarla, ya que es bien compleja, ya que nuestro perfil es de diagnosticadores y solucionadores de problemas rápido, porque el cliente también ni bien llega ya se quiere ir. Entonces esto de acá no nos interesa. Más que nada, lo importante para nosotros es saber qué piezas están involucradas en una fuente boost. Entonces, si a ti te dicen de que no está saliendo el voltaje de alto, simplemente ya sabes de que ya se debe a tres cosas. Puede deberse a tres cosas, ¿no? Bueno, ya, acá, llegamos acá. Puede deberse a tres cosas. O bien el inductor se abrió, o sea, ya no conduce. Este MOSFET se ha dañado, o este diodo también se puede haber abierto, o este condensador se ha metido a corto. O quizás quien controla al MOSFET se ha dañado. Entonces ahí tienes, ya sabes dónde buscar. ¿Ok? ¿Qué tenemos acá? A ver, acá tenemos voltaje de entrada de ese input. Acá está el inductor, como lo vimos. Acá está el MOSFET. O sea, ya no ponemos un switch, sino que ya acá está el MOSFET que va a hacer las conmutaciones. Y acá está la onda cuadrada que va a generar las conmutaciones. A square wave, ¿no? Onda cuadrada a muy alta velocidad, en el orden de cientos de kilohertz para arriba. Acá está el diodo, que también ya lo vimos. Y acá está el condensador que les mencionaba que faltaba, que básicamente es para eliminar los rizados y que el voltaje esté lo más parejo posible, ¿no? Hacia la carga. Entonces, cuando estamos en modo alto, o sea, estamos activando el MOSFET, cerrando circuito, mencionamos que el inductor, ¿qué va a hacer? Va a almacenar energía, va a comenzar a cargarse como si fuese un condensador, pero no es un condensador, ¿no? Es otro elemento, ¿ya? Y va a comenzar a almacenar energía. ¿Ok? Acá está, ¿no? Square wave high, o sea, nivel alto, y el MOSFET cierra circuito, ¿no? Entonces ahí está cargándose el inductor, y en eso
liberamos el MOSFET, ¿no? Se le aplica un voltaje bajo al MOSFET, se abre, este paso de corriente ya se abre y la energía que estaba almacenada es liberada con fuerza. Este diodo ayuda a conducir precisamente la energía, llega acá al condensador y el condensador ayuda a que el voltaje no tenga cambios muy abruptos y sea lo más estable posible hacia la carga. ¿Okay? Entonces es en este estado en que recién la carga recibe el voltaje amplificado. ¿Okay? Luego vuelves a cerrar circuito. Pero ¿qué pasa hacia la carga? Sucede que este condensador va a ayudar a que se mantenga la energía todavía acá presente, puesto que aquí el voltaje que estaba siendo aplicado, la corriente que proviene del inductor ya no llega a la carga, sino que simplemente ya se deriva a tierra para volver a cargar el inductor. Y es este condensador el que permite que se almacene la energía todavía acá en este punto. Entonces, por eso les mencionaba que si les falla la salida de alta, también puede ser por culpa del condensador. Porque si este falla, ¿qué vas a tener acá? Los voltajes van a estar oscilando. O sea, si tú esperabas 60 voltios, vas a tener, bueno, con un multímetro vas a leer de repente 20, 30, 40, así, voltajes saltando por ahí. Si lo vieras con un osciloscopio, verías pues picos, arriba, abajo, totalmente desorganizado. Entonces él es el que te va a ayudar a que veas una línea pareja. ¿Ok? Entonces así es como funciona de forma básica la fuente boost de elevación. Entonces ya vimos de que son estos elementos los que están involucrados en el diagnóstico de una avería en alguna fuente de elevación. Entonces acá por ejemplo tenemos una plaquita de elevación de baja potencia utilizada pues para circuitos así básicos, ¿no? Como, no sé, pues para universitarios, donde acá por ejemplo el inductor vendría a ser esta ficha ploma. Este sería el inductor del sistema, acá de la fuente BUC. Ese sería el inductor. Ese sería este de acá, ¿no? Bueno, acá le ha puesto el valor 6.8 microhenrios. Luego acá, como ven, no está el MOSFET, pero si recuerdan, también hay MOSFETs que vienen en estos encapsulados, aunque este de acá ya no es un MOSFET solamente, sino que es ya un driver, ya es un integrado driver, porque él ya involucra la inteligencia para disparar al MOSFET que tiene dentro de su propio encapsulado. Incluso tiene acá un potenciómetro que va a servir para regular el voltaje de salida. ¿Okay? Esta, por ejemplo, es otra fuente que también venden en Paruro, pero este sí es de potencia. Vean la diferencia, ¿no? Ese inductor chiquitito con este toroidal. Este te puede dar hasta 10 amperios. ¿Ya? Y también acá pues tenemos lo mismo. Acá tenemos voltaje de entrada. Voy a acá ampliar. Ay, me fui. Ya, ahora sí, vamos a ampliar. Ya, ahí. Acá tenemos voltaje de entrada. Acá está el inductor. Este L1 es este inductor, el toroidal grande. Y miren, ahí nomás el elemento conmutador, ¿no? Acá un MOSFET, cuyo disparo proviene de este otro elemento, ¿no? De este controlador, que en la foto, si mal no recuerdo, creo que era este de acá. Acá es 358, el U2. Ese es su elemento controlador. El MOSFET está por debajo. Ya, o sea, por acá arriba no se ve, sino que está por debajo de la placa. Bueno, este tiene acá una resistencia shunt para revisar la corriente de consumo.
Acá por ejemplo está el diodo, solo que es un encapsulado que vienen 2 diodos para, digamos, controlar la disipación de calor. Pero imagínate que ese es un solo diodo, ¿no? Entonces ahí están los 3 elementos, ¿no? Y acá los condensadores para soportar la carga. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos todo acá. Tenemos inductor, MOSFET, diodo, condensadores y controlador que controla al MOSFET. Ya lo demás no nos interesa. ¿Qué más tenemos? Componentes. Bueno, los MOSFET pueden venir así chiquititos, medianos o en estos encapsulados de pack que son bastante más grandes. Luego los diodos también pueden venir en estas presentaciones. Los condensadores también va a depender también del voltaje de salida y de la energía. Los inductores por lo general en este caso son de potencia y los condensadores también, ¿no? Por ejemplo este es de 450 voltios, ¿no? Ahora vamos a entrar a la parte del ejemplo. Entonces esta plaquita, esta EQ EDC16C39, bastante popular, tiene precisamente una etapa de alta. Si vemos así a primera vista la placa desde arriba, vamos a acercarnos un poco a la foto, podemos ver este condensador que tiene un tamaño bastante considerable. No se ve su valor escrito acá, pero si lo desueldas vas a ver que dice 75 voltios, dice este. Sí, 75 voltios. ¿Ya? Luego acá vemos un inductor. Este es un inductor. Todos estos pines, ¿ya? Son la misma conexión. ¿Ok? Son la misma conexión. Entonces, como va a transferir bastante corriente, me imagino que no les alcanzó un solo cable, o sería muy grueso un solo cable, y los diseñadores de este transformador lo decidieron hacer de esa manera, ¿no? Así por hilos separados. Pero igual, todo este ramo es una patita del inductor y todo este otro ramo es la otra patita del inductor. ¿Ya? Luego acá hay un montón de elementos, pero nos dimos el trabajo para esta presentación, para este ejemplo, de rastrear precisamente los demás elementos, porque una fuente boost, como recordamos, ¿qué teníamos? Inductor, acá está el condensador, pero ¿qué también nos falta? ¿Recuerdan? Nos falta también el diodo, ¿verdad? El diodo, nos falta el diodo y el elemento conmutador, que sería el MOSFET o un controlador del MOSFET, ¿no? Entonces eso no se ve por acá, no está justo por debajo de la placa. Vamos a volverlo. Bueno, antes de mirar por debajo de la placa, acá, ahí por ejemplo, en este mapita nos muestra, acá alguien se dio el trabajo de sacarle los voltajes a varias etapas. Y bueno, lo que nos interesa, ¿no? Recuerdan que en la salida de la fuente de elevación, antes de la carga, iba un condensador, ¿verdad? De alto voltaje. Acá está. Entonces, en este condensador, tú deberías de poder medir con un voltímetro el voltaje que se está aplicando como nivel alto, ¿no? En este caso 46 voltios. Recuerden que el condensador es de 75 voltios. Entonces, los diseñadores no le van a poner un condensador de 50 voltios porque estaría muy cerca de este umbral y podría explotar el condensador. Entonces, siempre lo adecuado es doblarle los valores. Entonces, si alguna vez se te malogra este condensador y tienes a la mano uno de 50 voltios, no le vayas a poner, ¿ya? No le vayas a poner.
tienes que ponerle por lo menos de 75 para arriba, ¿ya? Ahora, acá hay una precisión. Sucede que este punto no es necesariamente tierra, ¿ya? Luego vamos a ver más adelante cuando sacamos el diagrama, pero no necesariamente es tierra, ¿ok? La tierra, por ejemplo, en este condensador se apreciaba la tierra, ¿no? Este es 12 voltios un lado y este otro lado, ese sí era tierra. Tiene conexión con acá, con los pines, ¿no? De acá del conector principal. Pero este de acá no tiene conexión con estas tierras. Entonces, este no es una tierra, digamos, del sistema. Es una tierra dedicada a las cargas. Por lo que, bueno, hemos leído, se trata esto del sensor riel, del riel. Ya, ¿qué más? Bueno, esto es lo único que nos interesa por acá. Ya, entonces ya sabemos que acá hay un elemento de alta. Este es el trafo, perdón, claro, el inductor, bueno, se me escapa la palabra transformador, pero es un inductor, ¿ya? Luego, ¿qué más hemos preparado? Ah, ya, acá por debajo estaban las demás piezas. Por ejemplo, ¿quién es el MOSFET? El MOSFET, a ver si mal no recuerdo, era este de acá. Este de acá, o sea, digamos que este es el primero, ya, este de acá es el MOSFET. El código de este es un book, no me acuerdo, ahorita, ya bueno, acá está el código. Es un book, a ver, ¿dónde estás? Book 9237, ¿ya? Entonces, este es un MOSFET, miren, no es muy grande, pequeño nomás. MOSFET Book 9237. Ahora, ¿por qué es pequeño? Porque en las fuentes boost, como les mencionaba, el sacrificio viene por el lado de la corriente. O sea, tú vas a amplificar voltaje, ¿ok? Pero la resistencia que la pone la carga, o sea, lo que conectes afuera, eso no va a cambiar. Entonces, ¿quién queda para que cambie? Para poder obtener precisamente una elevación de voltaje. ¿A quién sacrificas? Es a la corriente. Entonces, es posible que en la entrada del inductor, ¿ya? Es posible que acá, bueno, ya hablando de acá, justo este lado del inductor, el lado izquierdo, tiene conexión directa con este 12 voltios que viene de acá. Es el conector de la entrada de la batería, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que en esa entrada del inductor de los 12 voltios va a haber alta corriente. Puede haber hasta, de repente, tranquilamente sus 5 amperios así pegados. Pero cuando lo eleven, esos 12 voltios con 5 amperios, lo eleven a 60 voltios, creo que era 65 voltios, ¿qué va a pasar? No era menos, ¿no? 46 voltios. ¿Qué va a pasar? Que ya no vas a poder transferir 5 amperios. Va a bajar bastante, de repente a 1 amperio o a 2, ¿ya? Entonces, ese es el sacrificio que siempre existe debido a la ley de Ohm, el famoso voltaje igual corriente por resistencia. Pero igual ese detalle que les estoy comentando es meramente tema de cultura general, ¿no? Para que ustedes conozcan. No lo van a utilizar ni aplicar acá, pero es para que sepamos, ¿no? Qué es lo que hacen las piecitas. Entonces, este MOSFET es el elemento conmutador para generar la elevación de voltaje. ¿Ok? Entonces, si ven esta pista gruesa de acá, ahí se pixelea, ¿no? Esta pista gruesa de acá, ¿ya? Ven, es el drenador. ¿Ok? Es el drenador. O sea, es lo que continúa del MOSFET. Perdón, es lo que continúa del inductor, ¿ya? Es lo que continúa del inductor. Ahora, luego, recuerdan que el MOSFET tiene 3 patitas. Tiene drenador, que sería esto. Tiene source,
que generalmente los mandamos a tierra, ¿verdad? Y ese precisamente es esta pata. Esta patita de acá es el source de este integrado del buco. Y miren, algo interesante, llega a esta resistencia shunt de medición de corriente. Y recién este lado de la resistencia de medición, este otro lado, sale hacia el conector. ¿Ya? Este recién sale. Pero este punto, esta parte, no tiene conducción con la tierra de la batería, del GND principal. No tiene. Por eso es que les decía que este diagrama está mal. Porque precisamente ese punto del drenador, incluso antes de esa resistencia shunt, tiene conexión con este condensador. Y ahí peor, pues todavía ni siquiera se asoma a la tierra. Porque recién la tierra para este boost es pasando esta resistencia shunt. Ahorita lo vamos a ver en un esquemático que hicimos en limpio. Luego ya tenemos, entonces ya tenemos el inductor. Ya encontramos el MOSFET. ¿Quién controla el MOSFET? Ajá. La otra patita, pues tenemos que mirar la patita que sería el gate. Este sería su gate. Acá hay una resistencia pequeñita, ¿ok? Que simplemente sirve para que... Esta sí está también al source. Está tirada a source, ¿ya? Y sirve para que esta patita no quede al aire. ¿Por qué? Porque lo va a controlar un elemento, un driver, un integrado. Este precisamente... Bueno, se va a pixelear, ¿ya? Pero, ya. Este otro cablecito que llega acá a esta vía, o sea, a esta perforación en la placa que tiene pista, va a aparecer hasta por acá. Bueno, sale por arriba, ¿ya? Sale por arriba a otra resistencia que esa sí está en serie, ¿ok? Y esa resistencia en serie luego aparece por acá. Llega hasta este integrado, al 30520. Entonces, él es el que comanda a este MOSFET para generar la fuente de elevación. Entonces, ya tenemos más elementos. Ya tenemos el inductor, ya tenemos el MOSFET, ya tenemos quién controla al MOSFET, que es este de acá. Y bueno, a este lo controla ya el microprocesador, ¿no? Acá con sus líneas de control. Pero directamente el que lo controla a él es este de acá, ¿no? El MOSFET. Luego, ¿qué venía después? Era el diodo, ¿no? ¿Dónde está el diodo? Precisamente el diodo es este de acá, que parece otro MOSFET. Este de acá tiene código 620TG. Y precisamente el 620TG es este de acá. Te viene dos diodos en uno. Y esta práctica de utilizar estos diodos dobles integrados es para ayudar con la disipación de energía, para que no recaliente uno solo, sino que ya entre los dos se ayuden a disipar la corriente, ¿no? Y por eso incluso, como ven, todos estos elementos, en este caso estos tres son los MOSFET y este diodo, están su tap, o sea, su elemento de disipación de calor está hacia la placa. ¿Ok? Entonces, así es como trabajan. Y en este caso, estos dos pines vendrían a ser los dos ánodos de los dos diodos que tiene adentro. Lo recibe la salida del inductor, y su salida de él vendría a ser, ¿qué cosa? Vendría a ser ya la salida hacia el condensador. Entonces este punto, ya esta pista, ya sale por arriba y se conecta con este punto del condensador. Y ahí es donde recién de acá sale para acá, para uno de los pines. Ahorita vamos a ver qué pines es. Y ahí es donde ya tenemos cerrado todas las piezas de nuestra fuente boost en esta placa EDC16C39. Entonces, la próxima vez que te digan que está fallando en esta placa o en cualquier otra, lo que tienes que hacer es identificar su condensador, su inductor,
su MOSFET, su diodo, de repente tiene resistencia de medición. ¿Y quién lo controla? Al MOSFET. Y ahí ya no hay pierde, pues ya con eso ya tienes ya cerrado todas las posibilidades de falla que pueda haber, y bueno, ya lo otro que queda es simplemente buscar los reemplazos adecuados. Bueno, este era del MOSFET, este era del diodo. Ah, ya, acá está el diagramita entonces, finalmente, ¿no? Entonces, ¿qué cosa tenemos en esta EDC 1639? Entonces, el inductor, que es un EPCOS A1733, recibe el voltaje de batería por el K5, por la entrada K5, ¿no? El pequeño, este de acá, es el grupo K, y el grande es el grupo A. Ok, entonces sigamos. Ya, entonces teníamos esto, ¿no? Que viene por el pin K del grupo K. Lo recibe el inductor. Luego la salida del inductor se deriva al drenador del BUC 9237, el MOSFET precisamente. Luego ese MOSFET, miren, tiene una resistencia, yo he estimado que sea de 100K. Lo pude haber desoldado y medido, pero yo podría diseñar esto y le pondría 100K, porque simplemente esto es para que el gate, si este integrado falla, no se quede al aire flotando el nivel de voltaje y siempre mire al menos un 0, ya un ground. Para eso sirve esta resistencia, te salva la vida prácticamente. Luego encontraremos otra resistencia ya en serie, que yo estimo debe ser de 1K. Simplemente ese es limitador de corriente para la patita del controlador, que vendría a ser el Bosch 30520, ¿no? Que justamente sale por su pin 42 para controlar a este MOSFET. Luego, por el lado del source del MOSFET, vemos de que acá se junta, pero no hay terminal a tierra, porque esto incluso continúa y se encuentra con una resistencia shunt de medición. O sea, esta línea de acá sale hacia otro integrado, hacia otra etapa que se encarga de medir precisamente el voltaje en este punto, ya, para luego con un algoritmo interno ya a nivel del microprocesador pasarlo a corriente y saber el consumo de la carga que estás poniendo acá, y así él saber si hay algún problema. Por ejemplo, no sé, entré en corto la carga, entonces él automáticamente desactiva la generación de esta fuente con este MOSFET, ¿no? Simplemente plum, lo deja en 0 y ya no hay más voltaje acá. Ok, entonces luego venimos por acá. Acá está el 620 TGE, el diodo doble. Bueno, acá pues, hay uno nomás, pero es un diodo doble, ya lo saben. Luego, pasando el diodo, ¿qué vamos a encontrar? El condensador de potencia, ¿no? De 75 voltios, de 460 microfaradios. Y precisamente, según las mediciones, esto nos arroja 46 voltios, ¿no? Lo que les decía. Acá, los valores que se eligen tienen que ser, digamos, acordes al voltaje que se está generando. O sea, tiene que estar muy por arriba para que no haya un sobreestrés eléctrico en los dispositivos. Entonces, finalmente, ¿esto por dónde sale? Por el pin A23, que me imagino debe ser esto del sensor real ground, y el pin A43, que es el sensor real más 46 voltios, ese es su positivo, ¿no? Ok, a ver, ¿qué hora es? 8:45. Ay, ya hicimos bueno, cumplimos, llegamos, no nos pasamos de la hora, esa es la idea, no quitarles mucho tiempo, maestros. Bueno, y eso fue el webinar de hoy día, fuente de elevación. Espero que les ayude en sus reparaciones, en sus diagnósticos, lo que hoy día hemos charlado. Igual a aquellas personas que están en el grupo, de ahí pueden escribir a través del grupo de WhatsApp cualquier consulta, duda que les haya quedado. Y también si tienen alguna idea de algún webinar, algún tema así
preciso, corto, que vean que se ve muy interesante, también lo pueden proponer y ahí vemos cuando lo programamos, ¿no? Bueno, antes de despedirme, agradecer de nuevo la participación de todos ustedes. Simplemente ya me despido. No se olviden de nuestro curso de programación CANTAG. La segunda fecha, el segundo grupo empieza el 25 de enero. Y sin nada más que decir, me despido. Que tengan todos muy buenas noches. Hasta luego.